Miguel de Cervantes y la Hacienda de la Soledad. Felipe Montes. Hola, amantes de la literatura. Aquí estamos otra vez, Gerardo y yo. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya ven que seguimos empezando este año y voy a aprovechar para hablar acerca de los autores que más han influido sobre mi obra. Bueno, los autores literarios que más han influido sobre mi obra. Por lo pronto no voy a tocar pintores, naturalistas y otro tipo de vocaciones. Y voy a empezar, como no, con Miguel de Cervantes. Y el video no es un análisis sobre su obra, no es, bueno, pretende ser un homenaje de alguna manera o un agradecimiento para un maestro de ese calibre. Me voy a limitar durante estos breves minutos a hablar acerca de qué rasgos de la obra de Cervantes he buscado yo emular en mis obras, específicamente en La Hacienda de la Soledad. Lo primero es el enorme poderío de sus personajes. Si bien el Quijote y Sancho Panza son personajes avasalladores, poderosísimos, de una potencia cognitiva y espiritual bestiales, eh, emularlos, por lo tanto, puede consistir en un reto insalvable. Pues lo que yo he buscado es aprender de esa visceralidad, de esa ternura de estos dos personajes, de esa amistad entre ellos, específicamente y sobre todo para hacer el tercer tomo de La Guerra del Viento. Pero el tercer tomo, Los Ángeles Muertos, aún no sale, aún no lo termino, y por eso voy a hablar acerca de personajes de esa inspiración en La Hacienda de la Soledad. Uno de ellos es Cintia. Ya verán o ven ustedes que Cintia está metida en una serie de problemas por su mismo carácter, por su forma de ser, y hace amistad con un hermoso pájaro rojo que es menor que ella, que tiene menos experiencia, pero que a ella lo cautivó desde que lo vio de bebé. Y esa amistad los lleva a emprender algunas aventuras, pero sobre todo a hacer coincidir su rencor en contra de uno de los personajes que más golpeados aparecen. Ese personaje, en este momento prefiero no decir esa parte de la historia, pero que ustedes busquen qué es lo que pasa, porque es ya bien adelantada la obra. Pues sufre las consecuencias del carácter de Cintia combinadas con el nivel de protección que Cintia pretende con respecto al pequeño pájaro rojo. Ese pájaro, ese niño rojo, es frágil en principio y es muy atrabancado y vuela de pronto por encima de una de las bardas de la hacienda. Las nanas lo están buscando y al rato lo encuentran después de haberse metido en algunos problemas. Cintia es realmente quien lo ha guiado en esos momentos. Ya que crece él, ya Cintia y él tienen pues una serie de acercamientos e incluso de complicidades que los pueden, bueno, en donde ustedes leerán, creo yo que fácilmente, o espero que fácilmente, un eco, aunque sea modesto, de la relación profunda entre el Quijote y Sancho Panza. Otro rasgo es la riqueza de los personajes. A cualquier experto sobre la obra cervantina a quien ustedes le pregunten, considero que va a elogiar no solo el esfuerzo de los personajes principales, sino el esfuerzo de consideración y de cariño que le puso Cervantes a la creación o al descubrimiento de sus personajes secundarios. Una recomendación que les hago a ustedes es precisamente que trabajen de manera fuerte con sus personajes secundarios. Los secundarios no son los ambientales, no es lo mismo. Así que den ustedes el protagonismo que merecen a los secundarios. Y en este caso el cura o el barbero o cualquier otro personaje cuya identidad se le oculte al Quijote o no se le oculte, han servido de una enorme inspiración para mí para construir, por ejemplo, a los
papás de Luz Teresa Gutiérrez de Lara Garza, y a personajes tales como el Pájaro Carpintero o sus compañeros de banda, a todos los que se apellidan Rojo o Rojas, al pretendiente original de Luz, a quien le pasa algo que ustedes deben descubrir en la Hacienda de la Soledad, y que tienen en común el presentarse no solo en una función ornamental o como un mero adorno en la Hacienda de la Soledad, sino que ellos han buscado y ellos me han pedido aparecer de una manera preponderante, al menos en ciertas secciones de la obra. Si ustedes se fijan en el Persiles o en la Galatea o en las novelas ejemplares, cada personaje secundario tiene su momento, tiene un momento muy definido, expresa una gran personalidad en ese momento, y a veces esos momentos son largos y a veces son cortos. Pero cuando se trata de momentos largos, como en los capítulos 27 y 28 del Quijote, tenemos una obra que, bueno, cito esos dos capítulos porque a mí me pareció que estaban francamente escritos por un ser divino, por un extraterrestre o algo así. Y aunque el primer libro del Quijote de Cervantes no suele ser tan enormemente elogiado como el segundo, los dos lo son, lo sabemos, pero el segundo libro es el que mucha gente marca como o señala como el origen de la novela moderna. Pues en estos capítulos 27 y 28, que de alguna manera llegaron a Shakespeare y él hizo algo allá en su tierra, encontraron su colocación entre el campo y la ciudad, entre el amor y el rencor, entre la comunicación y el malentendido, y eso tengo yo acá en la Hacienda de la Soledad. Y eso sería el tercer y último rasgo que quiero mencionar, y es algo que repudiaba yo antes, el que una trama se base en los líos de comunicación. Bueno, no es que me haya rendido, porque creo que los líos de comunicación en Molière son muy importantes, por ejemplo, pero en la Hacienda de la Soledad no se trata solo de un equívoco o de una carta que no llegó, eso está fuera de mi estética, al menos por lo pronto. Más bien se trata en este aspecto de la Hacienda de la Soledad de lograr que la expresión de los sentimientos y las emociones y en segundo lugar la expresión de las ideas y las opiniones sean fuente de conflicto, y no solamente o no casi exclusivamente como en obras anteriores mías, la agresión física, el acto físico, el nacimiento, la muerte, la cópula, el golpe, la comida o los padecimientos, el hambre, la enfermedad y demás, sino que el poder intelectual de los personajes, que según yo está siempre al servicio del poder emocional, vayan y colisionen en un todo armónico que haga que todo aquello sea una especie de colección de cortocircuitos grandes y pequeños, o una especie de tormenta eléctrica en donde van brillando unas centellas por un lado, unos rayos por el otro, y hay incendios y también rayos que fertilizan la tierra con nitrógeno. Y es todo por el pronto, Gerardo. Muchas gracias otra vez. Todavía es momento de decirles que este año sea mejor que todos los anteriores, no solo que los inmediatos anteriores, sino que todos los anteriores que hayamos vivido, y ya verán, será un año de muy buena literatura. Hasta luego y muchas gracias. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.